Hola, muy buenos días compañeros. A mí me tocó exponer la lectura por Rafael Velázquez, Factores, Bases y Fundamentos de la Política Exterior de México. Su servidor soy yo, Ángel Alberto Carrasco Robles. Y bueno, vamos a comenzar. El eje temático que vamos a estar tratando durante esta exposición comenzará con un contexto internacional regional que estaba pasando el mundo, al igual que un contexto a grandes rasgos nacional que estaba pasando México, para poder transitar a la etapa maderista y posterior entrar al nacionalismo revolucionario que Carranza tendría un papel muy importante, que derivaría a la Constitución de 1917 respectivamente. Posterior a ello vamos a profundizar un poco más en la situación internacional que estaba pasando México en la Primera Guerra Mundial. Y después la situación que durante la gobernatura de Álvaro Obregón estaba pasando y que derivó a un aislacionismo por parte de México. Para finalizar con el periodo de Calles y el Maximato. Bueno, para contexto internacional vamos a empezar que durante la primera década de los años 1900, la influencia europea, es decir, francesa y británica, deja de estar presente dentro del Caribe, por lo cual deja a puerta de entrada, por así decirlo, a los Estados Unidos. Esto es claro, ya que desde la independencia de los Estados Unidos hasta la fecha que estamos manejando actualmente, es importante, lo cual daría pie a su periodo de influencia dentro de la zona. Del mismo modo, la posición de influencia y hegemonía que estaba teniendo los Estados Unidos derivaron a ciertas acciones políticas para poder tener mayor control dentro de esta zona. En este caso podemos ver que la doctrina Monroe por parte de Theodore Roosevelt fue un estado alterado que derivó al corolario Roosevelt. Esta doctrina establecería como América Latina y el Caribe como territorio para expandir sus intereses comerciales, políticos y económicos de los Estados Unidos a esta región, y anexando al propósito original mantener la hegemonía europea fuera de este hemisferio. En este caso se estableció como policía internacional determinando qué era bueno y qué era malo para dichos estados en función de los intereses estadounidenses. Como sabemos, la doctrina Monroe originalmente tenía una pasividad de no intervenir tanto dentro de los estados. Sin embargo, los Estados Unidos integran una actividad para sus intereses, lo cual podemos resumir como América para los americanos, tomando este sentido imperialista y colonial de la cual las potencias europeas se basaban. Podemos tener diferentes ejemplos que surgieron en esta política, en el cual Estados Unidos toma las aduanas de República Dominicana, ya que no estaba afines de sus intereses los principios de la economía y comercio dominicanos, o también cuando se bloquea navalmente a Venezuela por lo mismo, que no estaba en función de sus intereses comerciales de los Estados Unidos. En consecuencia de esto, podemos tener otra política exterior que los Estados Unidos tuvo, que fue el Gran Garrote o The Big Stick Policy, donde los Estados Unidos desarrolló a nivel internacional y primordialmente regional, actuando violentamente, presionando fuertemente a los gobiernos de los estados latinoamericanos, interviniendo en asuntos externos, ocupando de ciertas formas cierto territorio, provocando guerras, conflictos internos, de los cuales justificaba esto mismo para poder intervenir a la fuerza. En este caso podemos ver la separación del canal de Panamá de Colombia para la creación de una zona libre que en años posteriores sería el canal de Panamá. Por otra parte, tenemos una ocupación hacia la República Dominicana para derrocar el gobierno de Juan Isidro Jiménez Pereira, ya que no estaba afines de los intereses estadounidenses. Y por último, para cerrar este paréntesis de ejemplos, tenemos la segunda intervención de Cuba para establecer un gobierno alineado a los intereses comerciales de los Estados Unidos. Estas políticas del Gran Garrote y del corolario Roosevelt
procuran demostrar y proyectar el poder que tienen los Estados Unidos ante el sistema internacional. Por otra parte, que no vamos a tocar ahorita a grandes rasgos, en este periodo también surge la Primera Guerra Mundial, en el cual en diapositivas posteriores profundizaremos. En el contexto internacional, tenemos que dentro del territorio mexicano estaba sucediendo una revolución. Esto en contra del gobierno de Porfirio Díaz, ya que como sabemos hasta había durado aproximadamente 30 años en el poder y una de las principales razones por el cual se levantó por las armas fue por el régimen represivo que recurría a la fuerza para establecer o imponer ciertas normas que la sociedad no estaba de acuerdo. Díaz, ante el término de su último mandato, uh, mencionó que ya no se iba a reelegir. Sin embargo, en las reelecciones de 1910, Díaz se reelige y gana, y por lo cual Francisco I. Madero lanza el 5 de octubre de 1910 el Plan de Solís, que en general era el rechazo a la reelección de Díaz y convoca al derrocamiento del dictador. Ante la caída de Díaz y su exilio a Francia, la estabilidad política, económica y social dentro de México durante este periodo revolucionario fue muy inestable, causando constantes derrocamientos de gobierno y amenazas ante el proyecto de nación que estaba teniendo México por los Estados Unidos, que interviene en diferentes políticas a lo largo del tiempo que más adelante veremos. Tenemos la etapa maderista. En este caso vamos a hablar sobre cómo estos tres personajes primordialmente jugaron un papel importante. El primero aquí se pueden ver es Henry Lane Wilson, que era el embajador de los Estados Unidos. Tenemos a Francisco I. Madero, que era el presidente, por así decirlo, en el periodo que estamos manejando. Y Victoriano Huerta, que es otro personaje revolucionario muy importante. Su principal objetivo de Francisco I. Madero era lograr la regeneración democrática del país a través del sufragio efectivo y la no reelección de los funcionarios públicos. Por otra parte, vemos que ante el inicio de la revolución hubo una poca gobernabilidad, lo cual inevitablemente genera una crisis social en la cual se vivía y en el cual se estaba profundizando dentro del país. Causaron rebeliones, divisiones dentro de la sociedad e incluso los diferentes caudillos tomaban diferentes puestos y no estaban de acuerdo, como Emiliano Zapata o Francisco Villa. Una de las políticas que primordialmente preocupó a los Estados Unidos fue cuando Francisco I. Madero toma medidas extremas contra los intereses extranjeros, poniendo un impuesto alto al petróleo, lo cual para el embajador Wilson no era favorable, por lo cual no veía la administración de Madero a favor de sus intereses, por lo cual de manera secreta se junta con Victoriano Huerta y causan este episodio que se llama el Pacto de la Embajada, en el cual era una maniobra política para el derrocamiento del presidente Madero y por lo cual surtió grandes efectos y quitó a Madero de la presidencia, por lo cual Huerta sube al poder. Ante el triunfo de Huerta, Carranza, Francisco Villa y Zapata lucharon contra el régimen de Huerta, ya que se caracterizaba por diferentes golpes a diferentes rebeliones o insurgencias dentro del Estado. Ah, pero algo que no se estaba tomando en cuenta en el contexto regional, por así decirlo, es que se estaban dando las elecciones de los Estados Unidos para presidente. Por lo cual, ante la victoria de Woodrow Wilson y ver que Huerta tenía fuertes nexos con los conservadores de Inglaterra y Alemania, pierde el apoyo de su gobierno. Además, algo que agravó más la situación fue el arribamiento de armas por parte de Alemania para el gobierno de Huerta, un factor más que hizo que los Estados Unidos tomara una intervención en el puerto de Veracruz para pedir la renuncia de Huerta. En este caso, Argentina y Brasil entraron para mediar la situación, por lo cual causó las conferencias de Niagara Falls, donde invitaron a Venustiano Carranza a participar para ver qué se podía hacer por esta situación.
pero al ver los intereses de Woodrow Wilson en México, la facción carrancista denegó la intervención extranjera en los asuntos internos del país. Por lo cual, para cerrar esta pequeña etapa, podemos ver cómo la situación fue determinada más que nada por los intereses estadounidenses. Además que en materia exterior, México actuaba en función de las necesidades que se estaban dando, es decir, por cada problema que surgía, México estaba reaccionando de cierta manera. Bueno, en este caso vamos a pasar al nacionalismo revolucionario. A finales de los años 1914, sin intromisión extranjera, se dan las elecciones y Carranza logra la victoria y se posiciona como el actual presidente. Los Estados Unidos, al ver esto, reconocen la administración del mandatario, por lo cual causa que las facciones divididas de los caudillos dentro de México estuvieran furiosas por el apoyo estadounidense ante el gobierno de Carranza. Por lo cual, en 1916, los villistas atacan un pequeño poblado en Columbus, causando un grave problema internacional entre México y los Estados Unidos. El presidente Wilson, ante la presión pública dentro de los Estados Unidos, interviene en territorio mexicano, en el cual manda por más de 10 meses a 10,000 hombres para la expedición de búsqueda de Villa. Esto fue a razón de que Carranza y Wilson llegaron a un acuerdo en el cual no iban a intervenir militarmente. Sin embargo, el presidente Woodrow Wilson no hace caso y se queda durante 10 meses aproximadamente en territorio mexicano para la búsqueda de este caudillo. Sin embargo, hay que considerar que para estas fechas se da el estallido de la Primera Guerra Mundial, por lo cual, por diferentes factores, los Estados Unidos prioriza dicha situación y se retira de México. Y casi al mismo tiempo que se retira de México en 1917, Carranza promulga la Constitución de 1917, que fue un golpe muy acertado para el gobierno. La acertada acción de Carranza buscaba que durante este periodo reducir la influencia extranjera dentro del territorio nacional, ya que como veremos con los artículos 27, 33 y 123 afectaba directamente contra los intereses extranjeros y principalmente contra los estadounidenses. Podemos ver que el artículo 27 impedía que los extranjeros adquirieran bienes raíces en playas, territorios nacionales o fronteras dentro del territorio delimitado por México, implicando de dicha manera el petróleo, ya que declaraba que la nación era propietaria del suelo y del subsuelo. El artículo 33 abría la posibilidad de expulsar a los extranjeros sin juicio de apelación en caso de que se entrometieran en asuntos internos. Y el artículo 127 otorgaba mejores condicionamientos laborales a trabajadores mexicanos, dando así días de descanso y estableciendo una jornada laboral. En este caso podemos ver que la promulgación de esta constitución propició a diferentes principios, como el principio de la no intervención en los asuntos internos y la autodeterminación de los pueblos, por así decirlo, en el cual México da un paso grande a materia exterior. Bueno, pasamos a la Primera Guerra Mundial. Como ya habíamos visto, estalla ante la muerte el asesinato del archiduque Fernando Francisco de Austria, por lo cual los estados europeos entran en un conflicto a gran escala. Ya habíamos mencionado que los Estados Unidos se retiran de México. Una de las razones por las cuales entró a la guerra fue por el hundimiento del transatlántico Lusitania, donde mueren 128 estadounidenses. Además de que se da la situación por el telegrama Zimmerman. Este fue una de las razones más importantes por la cual los Estados Unidos entra a dicho conflicto, ya que este telegrama, descifrado por la inteligencia de los Estados Unidos, decía que si México se unía a la facción Alemania, le prometía devolverle el territorio perdido a razón de la guerra con los Estados Unidos, lo cual enfureció a los Estados Unidos y entra en dicho conflicto. Además, hay que recalcar de que México se declara neutral. Sin embargo, fue un estado muy clave, ya que además de ser vecino de los Estados Unidos y geopolíticamente era importante,
tenía grandes reservas de petróleo, lo cual para los aliados era súper importante en esta situación, por lo cual protegieron las reservas de petróleo ante los intentos de sabotaje por parte de los alemanes. Por otra parte, del otro lado del mundo, en Rusia, Rusia se retira de la Primera Guerra Mundial a razón de la revolución bolchevique que se estaba dando y posteriormente ganan la revolución. Y para poder terminar este pequeño periodo, se culmina con el Tratado de Versalles, en el cual se humilla a pagar cuentas impagables a Alemania por los daños causados. En este caso podemos ver un cambio dentro del sistema internacional, ya que, como hemos visto, como conocemos por el Concierto de las Naciones, o incluso en Grecia, había un equilibrio de poder. Siempre al final de un conflicto se incluía al perdedor dentro de la mesa de negociación para poder establecer términos y condiciones que favorecieran en un futuro. Sin embargo, en este caso se marginó a Alemania y no se tomó en consideración. Además de que surge la Liga de las Naciones con el principio de seguridad colectiva, que en este caso cambió el panorama internacional. Propiciando en función, la situación de México en este pequeño periodo lograba cierta estabilidad de política dentro del país. Sin embargo, la violencia vuelve ante el asesinato de Carranza, por lo cual la estabilidad social política se ve muy frágil. Ante esto, Adolfo de la Huerta toma el papel interino para posteriormente dárselo a Álvaro Obregón. Como vemos, tenemos un pequeño problema, ya que ante las leyes de 1917, los Estados Unidos presionan fuertemente para evitar la retroactividad que daban dichas leyes, ya que, como habíamos mencionado, interfería contra los intereses estadounidenses en función del petróleo. Sin embargo, Obregón, pragmático de la situación, prefiere, prefiere denegar esta presión por parte de los Estados Unidos, por lo cual los Estados Unidos, en forma de presión internacional, por así decirlo, le quita el reconocimiento del gobierno. Ante esto, Obregón se ve en el dilema de negociar con los Estados Unidos para poder tener el reconocimiento completo, por así decirlo, o buscar mayores beneficios para México, por así decirlo. En este caso, Obregón negocia la deuda exterior con el Comité Internacional Bancario en vez del reconocimiento completo de los Estados Unidos. Sin embargo, los Estados Unidos, al ver esta situación, proponen un tratado de amistad y comercio, pero había una cláusula donde se obligaba a México a que garantizara la propiedad de los estadounidenses en el territorio mexicano, por lo cual Obregón niega este tratado y no se da nada. Sin embargo, ante la insistencia de los Estados Unidos, pero en este caso por parte de los empresarios, negociaron nuevamente dicho artículo en el cual los empresarios garantizaban el reconocimiento y apoyo por parte de Obregón si no aplicaban la retroactividad del artículo 27. En este caso, el Congreso y el presidente en ese entonces estaba de acuerdo ante esta negociación que se estaba dando. Y así fue. Gracias a los buenos oficios, en 1923, los Estados Unidos reconoce el gobierno de Obregón y no se aplica la retroactividad en el artículo 27 a los intereses dentro del subsuelo en México. A razón de esto surgen diversas rebeliones en México por dicha decisión. Sin embargo, al tener el apoyo de los Estados Unidos, este le manda armamento para poder contener las rebeliones, por lo cual no pasó a mayores. Ante esta situación, vemos que se rompe el aislacionismo, ya que al no tener el reconocimiento de los Estados Unidos, no fue invitado a participar en la Liga de las Naciones para poder darse a conocer dentro del escenario internacional. Sin embargo, a las negociaciones que se dieron en 1923, se rompe esta parte
e incluso llega a establecer relaciones diplomáticas con la URSS y ser el primer país latinoamericano en hacerlo. Por lo cual podemos considerar que la política exterior, o bueno, en materia exterior, la actitud que estaba teniendo el gobierno de Obregón fue muy pragmático, ya que buscó el equilibrio entre costo-beneficio, renunciando al reconocimiento en el momento adecuado. En última instancia tenemos el gobierno de Calles y el Maximato. En este caso vamos a tener a diferentes personajes importantes, como se puede ver el general Plutarco Elías Calles, el licenciado Emiliano Portes Gil, el ingeniero Pascual Ortiz Rubio y el general Abelardo Rodríguez. Ante la muerte de Obregón, Plutarco Elías Calles toma el poder y se nombra jefe máximo de la revolución. Para posteriormente, Calles establece relaciones con Alemania, Francia y Gran Bretaña a fin de estar presente dentro del escenario internacional. Uno de los principales objetivos que buscaba Calles era limitar o disminuir la influencia política que estaba teniendo los Estados Unidos en México. Sin embargo, en estos tiempos la economía mexicana se encontraba frágil, especialmente en la deuda externa, ya que las exportaciones mexicanas ya no podían cubrir el servicio, por lo cual se suspende el pago. Además de que el precio del petróleo baja a raíz de la sobreproducción y India y China dejan de comprar plata a México, por lo cual genera una situación preocupante en la economía mexicana. Ante tal situación, el presidente Calles acuerda revisar el acuerdo Huerta-Lamont que se dio en 1922. Gracias al apoyo de Thomas Lamont y al secretario de Hacienda Alberto Pani y los bancarios, en 1925 se firma nuevamente este tratado donde surge una enmienda llamado Pani-Lamont, donde se desincorpora la deuda de los ferrocarriles y se dan plazos más flexibles hacia las obligaciones mexicanas, en este caso en función de la deuda, dando por fin un respiro a la situación de la economía mexicana. El acuerdo original, podemos mencionar, para poder tener el contexto, consistía en que los Estados Unidos podía tener control dentro de los recursos naturales y ferroviarios, en este caso, para poder pagar la deuda externa, además de estar supervisando y controlando algunos ámbitos de la economía mexicana, como el petróleo, los ferrocarriles, etc. Posteriormente, Calles declara las leyes de 1925 y 1916, especialmente profundizando en el artículo 130, en el cual establece sanciones a espacios públicos en función de limitar a la iglesia. Esta ley primordialmente restringe el número de sacerdotes por estado, los obliga a estar registrados en el Ministerio de Gobernación y restringe el culto público, por lo cual genera cierto descontento dentro de los cristeros en México, además de que estaba limitando a la iglesia dentro de sus diferentes funciones, tanto para tener terrenos, por lo cual Estados Unidos se excusa de esta situación para intervenir argumentando que los intereses estadounidenses por parte de la iglesia y por parte de otros sectores estaban siendo afectados por dichas normas. Además, surge la guerra cristera a razón de esto, bueno, de estas leyes, en el cual existe derramamiento de sangre y entra una crisis social por parte de la religión y la situación social que estaba sucediendo. Este conflicto escala ya que en Nicaragua se estaba dando la situación de El Mazo, donde los Estados Unidos eh, interviene estableciendo un nuevo gobierno afín, ya que con las personas de la rebelión estaban estableciendo relaciones económicas, especialmente armamentistas, por lo cual México en ese momento se declara neutral y no se ve a favor de apoyar a su vecino estadounidense. Por lo cual el Congreso de los Estados Unidos piensa y recomienda intervenir en el gobierno mexicano, ya que establecen que el gobierno de Calles está siendo
se está inclinando hacia las diferentes facciones o ideologías que estaba proponiendo la Unión Soviética, que en realidad no iba al caso. Sin embargo, el presidente Calvin Coolidge envía a Dwight Morrow para investigar la situación y empezar dichas negociaciones para poder calmar la situación que se estaba viviendo a nivel internacional, interna y regional, por así decirlo, dentro de México y Estados Unidos. Por lo cual se llega a declarar inconstitucional las leyes de 1925 y 1926. Y Morrow, en cambio, da apoyo ante la situación de los cristeros para poder culminar la guerra en 1929. Por lo cual podemos ver que el objetivo de Calles de limitar la interferencia extranjera en México es nula. Además, en este año, en 1929, tenemos diversas situaciones. En primera instancia, se crea el PNR, que fue el Partido Nacional Revolucionario, donde podemos ver que ante la declaración de Plutarco Díaz Calles como el jefe máximo de la revolución, da a entender que se termina esta etapa por los caudillos y podemos ver que inicia las etapas de las instituciones en México, que posteriormente este partido tendrá una evolución muy grande y tendrá mucha influencia dentro del territorio. Por otra parte, se da la crisis económica del 29, la caída de la bolsa de los Estados Unidos, en el cual todo el mundo empieza a tener tensiones. Sin embargo, los Estados Unidos y México propician una política amigable para poder así solventar la situación. Para posteriormente, esta situación amigable da en 1931 de que México formara miembro de la Sociedad de Naciones, dando así un paso importante en el contexto internacional, estableciendo la posición de México ante el mundo, con los diferentes principios que Carranza había mencionado, como el principio de la no intervención y la autodeterminación, anexando la solución pacífica y controversias internacionales y el rechazo total al uso de la fuerza. Además, en esta conferencia que se da en la Sociedad de Naciones, México presenta la doctrina Estrada para así dar conocimiento más profundo de la situación. Cito textualmente, el gobierno de México no otorga reconocimiento porque considera que esta práctica es denigrante, ya que además de herir la soberanía de las otras naciones, coloca a estas, en el caso de sus asuntos interiores, pueden ser calificados en cualquier sentido por otros gobiernos, quienes, de hecho, asumen una actitud de crítica al decidir favorable o desfavorablemente sobre la capacidad legal de regímenes extranjeros. Esto es lo que establece la doctrina Estrada, que a grandes rasgos sigue la línea de no intervención y la autodeterminación por cada estado, ya que establece que de intervenir están dudando sobre la capacidad legal que está teniendo el estado en cuestión. Por otra parte, para poder abarcar el maximato, por así decirlo, tenemos esta pequeña tabla donde vemos a los personajes que anteriormente vimos, como Emilio Portes Gil, Pascual Ortiz Rubio y Abelardo Rodríguez, que todos fueron nombrados por Calles y cada uno jugó un papel importante. Uno intentó hacer a México un país capitalista o al menos entrar en esta función. Por parte de Pascual Ortiz Rubio empieza la crisis económica del 29 y se dan diferentes leyes en función, además que en este periodo de Pascual Ortiz Rubio es donde México lo declaran miembro de la Sociedad de Naciones. Y por último tenemos a Abelardo Rodríguez, que en este caso estableció el salario mínimo, modificó el artículo 3, donde le agregó el término socialista a la educación, que posteriormente se hablará, sin embargo no vamos a tocar ese tema, y le da la ley del patrimonio ejidal.
Y bueno, a grandes rasgos, esto fue lo que pasó dentro del Maximato. Hubieron diferentes declaraciones de leyes, reformas que beneficiaron a México internamente. Y bueno, podemos dar las consideraciones finales, que podemos ver que paulatinamente México fue creciendo en materia de política exterior. Sin embargo, la intromisión por parte de los Estados Unidos fue muy latente, siempre estuvo presente, aunque los intereses por parte de los gobernantes de México buscaran limitar esa intervención, por lo cual cito textualmente lo que nos menciona el autor de esta lectura, que es Rafael Velázquez, que dice: para poder lograr las metas de la política exterior es necesario gozar de inestabilidad interna y de una situación externa favorable, por lo cual vemos que en ciertos momentos, como fue en el caso de Obregón, se dio, sin embargo, en otras situaciones no se dio, y como fue en el caso de Plutarco Elías Calles, y bueno, esto sería todo. Gracias.